Bienvenidos al capítulo 62 de El Bazar de la Bolsa. Seguimos en nuestra conversación con Eric, Tywin Lannister en Rankia, acerca del sector espacial y de las empresas que lo componen. La clásica advertencia de que cualquier activo que se mencione en este podcast no es en ningún caso una recomendación de inversión y cada uno ha de hacer su propio trabajo para tomar sus propias conclusiones. Muchas gracias y os dejo con la entrevista. Bueno, entonces un poco para situar a los oyentes, hemos hablado ahora de que hay como una sobreoferta de empresas que están desarrollando cohetes para lanzar, y has hablado de los CubeSat, que son microsatélites, ¿no? Que al final son satélites muy pequeños, ¿no? Muy pequeños, estoy hablando pues a lo mejor de, bueno, hay de todos los tamaños, ¿no? Pero pueden ser de 30 por 30 centímetros. Y sí, más o menos el tamaño de una caja de zapatos. Vamos a entrar en el siguiente tema, que es el tema de los satélites, que me parece muy interesante. Hasta ahora había como ciertas operadoras de satélites, ¿no? Que era como un oligopolio, a lo mejor había, no tengo el número en la cabeza, pero a lo mejor había entre 6 y 7 empresas operadoras de satélites, ¿no? Eso quiere decir que lanzaban satélites al espacio y con esos satélites proveían de televisión por satélite, y también de comunicaciones, ¿no? Comunicaciones que a veces pues la comunicación no puede ser por una red terrestre, ¿no? Una red que vaya por fibra o por antenas terrestres, y tiene que ser a través de repetidores en el espacio que están en los satélites. Pero claro, estamos hablando de satélites que a lo mejor pesaban 2 toneladas, estaban en órbitas que es muy complicado alojarlo allí, costaba una barbaridad de dinero, y por eso había pocas empresas muy apoyadas por los gobiernos. Por ejemplo, en Europa estaba SES, está SES, ¿no? También está Eutelsat, y en Estados Unidos estaba Intelsat y algunas otras, pero era un oligopolio. Eran empresas que parecía que tenían bastante moat, ¿no? O sea, pues bastantes ventajas competitivas, tenían unos ingresos bastante constantes. A mí me parecían empresas muy interesantes. Pero claro, ahora de repente... Y rentabilidades por dividendos muy altas. Y claro, y rentabilidades por dividendos muy altas, ¿no? Pero ahora de repente llega Elon Musk, cubre la Tierra con constelaciones de satélites, ¿no? Satélites que, como has comentado, pues miden lo mismo que una caja de zapatos, y con eso será capaz, él dice, de proveer de internet. Y bueno, internet, pero incluso para poder ver YouTube, ¿no? Para un ancho de banda bastante amplio. Entonces, no sé, ¿cómo está este sector de los satélites, el sector de los operadores tradicionales, ¿no? Como SES, como Eutelsat, Intelsat, que ponían grandes satélites en órbita, y ahora esta nueva competencia, ¿qué puede pasar, no? Porque hay empresas de estas que tenían mucha deuda de los operadores tradicionales, ¿no? Y además tienen la competencia terrestre, ¿no? La gente ya no tiene televisión por satélite, ahora la gente tiene Netflix, y en muchas ciudades pues la gente ya no tiene antenas parabólicas, sino que tiene... Entonces, ¿cómo ves este sector de los satélites, no? A pesar de tener un flujo de caja hasta ahora que era constante, algunas no tenían tanta deuda y mucho dividendo, ¿cómo ves esta amenaza? Bueno, lo primero, son como unas 15 compañías de satélites así más o menos veterinarias, así a nivel mundial. Está GigaSat, AsiaSat, Nilesat, hay muchas, pero así de las grandes son como unas 15. Y de las principales siempre se ha hablado de las 4 grandes, que eran Intelsat, americana, y luego las 3 europeas, Inmarsat, británica, Eutelsat, francesa, y SES, que es de Luxemburgo. Estas 4 eran las que dominaban con puño de hierro el sector, más luego en Estados Unidos habían 2 que eran las que siempre querían meterse en ese puño de hierro de las 4 grandes, que eran Viasat y Ecostar. Entonces, estas compañías, muchas de ellas no tenían tanta deuda, pero otras sí, como Intelsat, que era una de las 4 grandes, y ahora mismo ha pasado desde unos pocos años atrás, que yo lo comenté en el foro, de valer unos pocos céntimos o unos pocos dólares a valer 20 y pico dólares en una subida espectacular, a volver de nuevo, a caer de nuevo hasta céntimos, porque ahora está declarada en bancarrota 11, aunque quiere salir de eso porque le tienen que pagar un dinero la FCC porque quieren abandonar la SES, que es una de las bandas que tenían ellos en sus satélites, y la FCC les va a pagar para que renueven esos satélites, porque esa banda se quiere en Estados Unidos ampliar para las redes de 5G. ¿Qué ha pasado en el sector? Pues bueno, para los que queríamos invertir en este sector de las megaconstelaciones, pues muy mal, porque realmente con la entrada de Elon Musk y su Starlink, que promete poner mínimo en la primera oleada unos 1.000 y pico satélites, y luego ya tiene planificado para otros 4.000. Pero es que ha solicitado hasta la FCC más de 30.000 satélites. Estamos hablando de mucho más satélites de los que probablemente se haya lanzado nunca en toda la historia al espacio. Sí, hay que comentar cómo se transmite la televisión o la comunicación vía satélite. Eso es
bueno, son ondas electromagnéticas, ¿no? Y eso tiene, pues, hay de distintas frecuencias. Entonces, para transmitir esa comunicación, las frecuencias son limitadas. Entonces, eso los estados las venden. Es un tesoro. Claro, eso los estados las venden a las operadoras que pagan mucho por ellas, ¿no? Pero están limitadas, ¿no? Hay las que hay. Y tienen unos años para explotarlas. Entonces, claro, estamos hablando de que el que lance satélites solo necesitará esas frecuencias. Y luego otra cosa es que, claro, ahora mismo no hay una regulación internacional de poder lanzar cosas al espacio. Entonces tú puedes llenar el espacio de basura, casi, ¿no? Porque no hay una legislación, o sea, no hay una legislación que diga tú no puedes lanzar esto al espacio, ¿no? Por eso Elon Musk está tirando un montón de satélites y a lo mejor hay países, ¿no? O hay muchos países que se están quejando porque eso interfiere, por ejemplo, en observaciones astronómicas y en otro tipo de cosas. Pero claro, va a interferir en la observación astronómica y sobre todo en la radioastronomía. La radioastronomía va a verse afectada sí o sí, no va a haber forma porque Elon Musk está diciendo de que sus satélites van a tener un visor SAT, de que van a ser más oscuros para afectar menos a los observatorios terrestres astronómicos, y hay muchos científicos que están quejándose de esto. En la ESO. Pero claro, no hay legislación, no hay una legislación específica para eso y claro, es complicado. En esto siempre se dice, ¿y qué hubiese pasado si es China quien lo hace? Si China de pronto lanza 30.000 satélites al espacio sin nadie autorizarles, que por cierto China también tiene su mega constelación de comunicaciones, porque Elon Musk no va a poder ofrecer su servicio en China, ni en Rusia tampoco, porque Rusia también quiere ofrecer su propia constelación espacial de comunicaciones. ¿Qué hubiese pasado si China, claro, lo que China va a lanzar una constelación, por lo que se está hablando ahora, de 840 satélites, que comparada con la de Elon Musk, se ve pequeña porque ya todo se ve pequeño comparado con la que planifica Elon Musk. Pero, ¿qué hubiese pasado? Y de pronto China manda 30.000 satélites al espacio y interrumpe a todos los científicos, interrumpe la radioastronomía. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese dicho Estados Unidos o Europa? ¿Cuál sería el tuit de Donald Trump? ¿Pero qué sentido económico le ves a esta constelación? Es que ese es el problema. Tecnológicamente hay muchas dudas todavía que el receptor terrestre él lo consiga abaratar mucho, porque sí, los satélites de él no son tan pequeños como un CubeSat, pero son, yo opino que son de tecnología de CubeSat, de unos 200 kilogramos más o menos. Él ha logrado abaratar los satélites en órbita, pero las antenas terrestres y los servidores, y esto, por todo lo que yo he leído en los foros, se estima que todas estas antenas valen cientos o miles de dólares, y él dice que va a ser un kit de 100 o 200 dólares como mucho. Entonces, él no ha enseñado de momento ningún prototipo que es el que va a servir para los consumidores. Y ahí está el problema. Mucha gente duda de que su mega constelación, primero, sea tan rentable como él dice. Yo sí creo que puede ser rentable a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá y en Australia, por las zonas rurales que hay mucha gente, mucha población que vive todavía en zonas rurales. Pero, claro, hay que ver hasta qué punto de verdad es tan efectivo y la latencia es tan buena como la que él promete. Es una incógnita, ¿eh? No hay una visibilidad del negocio clara aún. No hay visibilidad del negocio aún, y por eso yo creo que las compañías de satélites en órbita como CES, o que no tienen mucha deuda y una de las principales que está muy bien gestionada, o el TESAL, yo creo que cotizan hoy en día con bastante infravaloración. Y si uno quiere, yo diría que rentabilidad-riesgo son buena opción, pero es que además hay otras, por ejemplo, como Iridium, que se han visto afectadas, o Orcon, que básicamente es tracking de Internet de las Cosas, y están, por ejemplo, en el ETF UFO, y se han visto todas muy afectadas. Bueno, Iridium se ha subido bastante desde que FedEx le desplegó todos sus nuevos satélites de net, y ahora mismo Iridium sí ha duplicado el valor de las acciones. Pero Orcon, por ejemplo, todavía está por debajo, bastante por debajo. Pero esta compañía, por ejemplo, como Iridium, no se ve afectada, porque Iridium en principio es comunicaciones para zonas remotas. Con los teléfonos de ellos, por ejemplo, si estás en el Tíbet, puedes comunicarte con tu hermano que está en Barcelona. Entonces, es un sector que no tiene por qué verse afectado por las comunicaciones de Internet, que es lo que promete Elon Musk de baja latencia con su mega constelación Starlink. Y lo otro, estas compañías también, como las grandes operadoras, también ofrecen televisión por satélite. Yo creo que ese sector va a seguir siendo un nicho para las zonas rurales, a pesar de que esté Netflix y esté esto, porque
muchas de estas televisiones la gente lo sigue viendo para ver los deportes en vivo. Y ahí creo que sigue habiendo un nicho para estas televisiones por satélite. Son negocios que es muy interesante. Yo, por ejemplo, sí que he seguido un poco SES. Claro, ves que tiene unos ingresos bastante estables, dividendo, a un PER muy bajito. Claro, ahora mismo hace tiempo que no la sigo, no sé muy bien cómo está ahora, pero supongo que ha sufrido mucho. Pero es un poco por esto, por las constelaciones, que a lo mejor está Elon Musk y por Netflix, pero es lo que estás comentando, que por ejemplo en las constelaciones no está claro aún el modelo de negocio. Hay varios problemas que aún no se sabe cómo se van a resolver. Y luego también hay zonas rurales donde es complicado que llegue Netflix, o tiene que llegar también, o llega, pero también es vía satélite, ¿no? En muchas zonas rurales el internet no hay más narices que llegue vía satélite y tal. Entonces, puede haber una oportunidad de negocio en los operadores de satélite tradicional como SES o Eutelsat, Iridium, que comentabas, además del internet de las cosas, que puede hacer que claro, el volumen de comunicaciones con el internet de las cosas y el 5G puede explotar. Puede haber mucha comunicación, ¿no? Mucho más. Y entonces, luego las redes de comunicación son mixtas. A veces son terrestres, pero hay en un punto que necesitan del satélite también. Entonces, pues bueno, a ver qué pasa, pero ahí podría haber oportunidad porque ahora mismo hay empresas a muy buen precio en el sector. No, Orcom, por ejemplo, me parece que está a muy buen precio, y Iridium también. ¿Cuál? ¿Iridium y cuál has dicho? Y Orcom. ORBCOMM. La tengo, le he abierto un hilo también en el foro de bolsa. Bueno, lo has comentado al principio, que tu alias en Rankia está Tywin Lannister, pero no sé si te referías ahora a Rankia o a qué te referías. Sí, en Rankia, en el foro de bolsa de Rankia. O sea, has abierto un hilo de la empresa. De la empresa, sí, pero bueno, como veo, yo estoy viendo también que como veo que no participo mucho en los hilos separados, voy a partir de ahora escribir más en el hilo que hice del sector espacial en conjunto, ir poniendo las noticias de toda la compañía en conjunto para ver si así tiene más seguimiento, porque así en compañías separadas como que no llama tanto la atención. Bien, ahora vamos a ver otro sector. Hemos visto ya por así decirlo de los lanzadores, el de los satélites, y ahora me gustaría... Nos faltó decir, José, solamente una cosa. En el de los satélites, las compañías grandes operadoras ya están también compitiendo la de los MUS, porque Viasat y Telesat, que es la de Canadá, las dos están planificando constelaciones de 300 satélites en LEO, que van a tener mucho menos latencia que sus operadores, que sus grandes satélites pesados en GEO, y van a ser también satélites mucho más baratos. O sea, no es que Elon Musk sea el único que pueda hacer lanzar los satélites, pero claro, una constelación de 300 satélites es mucho más barato de financiar que una de 30.000 que son números absurdos que quiere lanzar Elon Musk al espacio. O sea, que va a tener competencia, ¿eh? Estas compañías no se van a dejar ganar así como así tan fácil. Bueno, has hablado de LEO y GEO, que por así decirlo son dos órbitas, ¿no? Pues una está más alejada de la Tierra y otra menos. Y entonces los satélites que están en una órbita pueden dar servicios diferentes a los que están en otra, ¿no? Y los que están más alejados, claro, el tiempo de respuesta también es más alto. Tiene más latencia y eso es un problema para ciertos servicios también, pero claro que constelaciones no solo puede lanzar Elon Musk, que puede lanzar, de hecho había más, yo no sé si era, a mí me sonaba Virgin Galactic o Facebook, ¿no? También tenían planes. No, exactamente. Además incluso Google, ¿no? Google. Dime. Sí, Google también. Bueno, Google está financiado. Pero es que Google era con globos o algo así, pero no sé si lo han desestimado ya. Con globos, sí. Tiene el proyecto Loops. Sí, con globos. Y Facebook también estaba con globos y con drones solares que podrían permanecer en el aire años, supuestamente iban a permanecer en el aire. Pero además de esto, el archirrival, como no, ¿quién si no es el archirrival de Elon Musk? Jeff Bezos, que a mí, ya te digo, todo lo que él hace me parece impresionante. Tiene desde el momento en Amazon Web Service, tiene el Ground Station, que va a dar el servicio a las operadoras para que ellas se descarguen sus datos en las estaciones terrestres de Amazon. Pero es que además de esto, él está sacando, o hay un proyecto que es muy misterioso, no sabemos para qué va a ser el proyecto Kuiper, que se cree que va a ser también otra mega constelación de satélites, pero quizás no sea una constelación que le haga competencia a la operadora, sino que sea un proyecto para el Pentágono. Hay que decir que el Pentágono tenía el proyecto IDAI,
que se lo ganó Microsoft. Un proyecto muy misterioso que no se sabe muy bien, que parece que es de ciberseguridad y cibercomunicaciones con el Pentágono, o almacenamiento en la nube de los secretos del Pentágono, no lo sabemos. Pero sí sabemos que el proyecto de AI se lo llevó Microsoft Azure. Pero el Amazon Web Service también tiene el proyecto Kuiper y va a ser una constelación de satélites. El para qué no se sabe. Y se estima que va a lanzar más o menos entre 1.500 y 2.000 satélites. Vamos a pasar a otro sector. Si alguien, por ejemplo, dice, oye, quiero invertir en el espacio. Bueno, pues es muy difícil invertir en empresas que están enfocadas a dar servicio en el espacio que no sean también de defensa, ¿no? O sea, la mayoría de empresas que tienen tecnologías que son aplicables al espacio también son del sector defensa. Y eso, pues hay gente también que le crea como un dilema moral, ¿no? A la hora de invertir. Entonces, ¿qué papel juegan las empresas del sector defensa en el sector espacial? Yo hace un año me leí un libro que se llamaba El pelotón rojo y explicaba la historia. Bueno, era de un oficial norteamericano que estaba en una base en Afganistán. Entonces era una base que estaba muy, muy mal situada porque estaba en el fondo de un valle y era ideal para que la rodearan los atacantes afganos, rodeando las montañas y disparando abajo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente al final pasó. Entonces recibieron un ataque con un montón de afganos, pues atacando la base, disparando desde las alturas. ¿Qué pasa? Que ellos sabían que lo que tenían que hacer era resistir. ¿Por qué? Porque si ellos conseguían resistir sin que entraran los afganos en la base, bueno, aunque en la propia base también había afganos del gobierno defendiendo la base, o sea, ¿qué pasa? Que en el cielo se desarrollaría como una especie de infierno, ¿no? De repente empezarían a llegar drones, empezarían a llegar helicópteros, cazas, aviones que coordinan todos los demás aparatos volando. Entonces, el sector de defensa tiene mucha tecnología en lo que es el gobierno de aparatos volantes, por así decirlo, en sus comunicaciones electrónicas, en sus conducciones autónomas, y es capaz de coordinarlo todo y es una tecnología muy complicada, ¿no? Entonces, ¿qué papel juegan las empresas del sector defensa en el sector espacial? ¿No? Porque están muy metidas ahí. Casi todas las compañías espaciales, hay que decir, que son divisiones de otras compañías de defensa. La mayoría de las compañías pertenecen desde hace décadas y además, recientemente, ha habido muchas adquisiciones de compañías que eran espaciales individuales por otras compañías de defensa mucho más grandes. Entre OPAs y fusiones han habido como unas 10 operaciones que yo cuento desde hace 2 o 3 años. Es un sector que está dominado completamente, principalmente por las compañías militares. Podemos hablar de qué compañías no son militares y son espaciales. Pues muy poquitas, la verdad, se pueden contar casi con los dedos de una mano. Por ejemplo, una de ellas es Ball, que se dedica a producir latas para refresco y para cerveza. Antes producía embotellamientos de cristales, pero ya esa división la vendió. Y sin embargo, la otra división es Ball Aerospace. Perdona, ¿cuál es el ticker? Ball con precio BLL. BLL. Ha subido un 90% en los últimos 5 años y en los 10 años un 414%. No está nada mal, pero es una compañía bastante grande que tiene 22 billones de capitalización. Bueno, en la división espacial se dedica prácticamente todos los grandes telescopios espaciales de la NASA, desde el Chandra, el Spitzer, el Hubble y ahora el James Webb Space Telescope, todos los ha fabricado ella las principales piezas de esos telescopios, sobre todo las ópticas. Bueno, y aparte de esta compañía, pues las otras 2 grandes así compañías que yo conozco ahora mismo, que son espaciales puras y que no son militares, serían Maxar, que es americana, que antes era MDA, y Digital Glove. MDA era canadiense y Digital Glove, que era de observación de la Tierra, era americana. Las dos se fusionaron también, otra operación que fue reciente, y crearon a Maxar, que Maxar se dedica es uno de los principales fabricantes de satélites comerciales y también tiene una división de observación de la Tierra, que tiene los satélites de observación más potentes del mundo, con una resolución menor a 25 centímetros cuadrados, y además en 3D las imágenes y con tecnología SAR para poder ver por la noche las imágenes, etcétera, etcétera. Y luego, aparte de Maxar, la otra compañía que es espacial pura, yo diría que es OHB, que es alemana, que cotiza en el mercado alemán, y prácticamente es otra gran contratista de la ESA y que produce muchas partes para la sonda y los rovers. Por ejemplo, el rover ExoMar, que va a ir a Marte ahora, se retrasó del 2020 al 2022, lleva muchas piezas de esta compañía
y hay que decir que los últimos 8, Galileo, el principal contratista para los satélites Galileo de Europa, lo va a construir UHB. Esas 3 compañías, así de todas, yo tengo una lista bastante grande de compañías espaciales que cotizan, otras muchas no cotizan todavía, pero de las que cotizan, yo esas 3 compañías son las que conozco que no pertenecen a ningún gran grupo militar industrial. ¿Cómo inviertes en este sector? ¿Cuál es para ti la forma ideal para invertir en este sector? ¿Un fondo, un ETF? ¿O es mejor escoger empresas? Bueno, en el blog mío hice en Small, hice un pequeño ETF casero que recomiendo para la gente interesada que se lo mire, pero bueno, es solamente es una guía para ir más o menos con una base y que más o menos nombre un poquito todas las compañías de cada sector dentro del sector espacial que más o menos son interesantes. Pero además de esto, yo recomiendo que la gente se mire 2 ETF. Uno se llama el ETF UFO, que está más centrado en las operadoras satélites, que ya hablamos antes, y de varios tipos, tanto de las satélites de comunicación por satélite como la de comunicaciones por satélite también, como compañías como Iridium, Orcon, que son también, además de esto, tienen Internet de las Cosas también, tienen el tracking de Internet de las Cosas para los contenedores de los barcos, de los camiones, etcétera, etcétera. Y luego está el ETF ROCK, que sería ROKT, que está más centrado en estas compañías lanzadores como Boeing, ULA, fabricantes de satélites, naves espaciales. Este último, la verdad es que me gusta mucho más y recomiendo que la gente se mire este ETF y que miren también individualmente las compañías que lo componen en el portafolio. En Morgenstern se puede mirar, por ejemplo, y vean qué compañías son las que tienen más descuento ahora mismo, la pueden mirar individualmente. Y la verdad es que yo creo que hay muchas, por ejemplo, como hay una que he estado investigando ahora mismo que se llama MOC, que la verdad me parece bastante interesante. La verdad es que hay ETFs que yo, por ejemplo, en España, a lo mejor hay mucha gente que no tiene acceso a ellos porque el broker que tienen no les da acceso a comprar esos ETFs, ¿no? Entonces, sería interesante, por ejemplo, eso que has comentado, el ETF casero, aunque bueno, para un inversor particular es complicado hacerse un ETF casero porque necesitas bastante capital, ¿no? Pero si entras en Rankia y pones ETF aeroespacial casero, pues llegarás al post donde ahí se explican varias empresas. Y la verdad es que empresas como MU, como LH3 Harris y Northrop Grumman, pues son empresas que están muy metidas en la electrónica, en las comunicaciones, en la conducción de vehículos autónomos aéreos. Y este es un sector que ha sufrido mucho con coronavirus, ha bajado muchas cotizaciones y yo entiendo que puede haber muy buenas oportunidades, ¿no? No sé cómo lo ves. ¿Buena oportunidad o no? O a lo mejor han bajado mucho porque están en grandes problemas, como por ejemplo Boeing, ¿no? Boeing, ¿qué pasa? Porque Boeing tiene la sección de que hacen los aviones comerciales, pero bueno, que no sepa la historia, pues Boeing ha tenido problemas con algunos de sus modelos, sobre todo el último modelo, uno de sus modelos, 737 MAX, le ha tenido muchos problemas financieros antes del coronavirus y ya con el coronavirus. ¿Crees que sobrevivirá? ¿Crees que irá a la quiebra? ¿Cómo lo ves, Boeing? Sí. No, para nada creo que vaya a ir a la quiebra. Es un riesgo que no lo veo para nada. Porque primero es una compañía estratégica para el gobierno americano, hasta que decir que Boeing, aparte de los aviones comerciales, tiene muchos aviones del sector militar y está muy involucrado tanto para la NASA como en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y en el peor de los casos, lo peor que podría pasar es que le pasara como a la moto, que quebrara y luego fuera rescatada. Que bueno, para los accionistas que eran de ir a la moto lo perdieron todo, porque no fue una ganga eso. Pero sin embargo, la compañía como tal no quebró, la volvieron a sacar a bolsa y hoy en día tú puedes comprar acciones de ir a la moto. Pero bueno, ese sería el peor riesgo, pero no, tampoco creo que haya riesgo hoy en día de que Boeing vaya a quebrar ni nada por el estilo. Pero sí creo que Boeing todavía le quedan 2-3 años y más hasta que se grabe, porque sí, cada vez que leo una noticia del MAX, del 737 MAX, es que siguen teniendo más problemas con el avión. Y lo siguen teniendo que tener en tierra y no lo pueden seguir sin vender y todas las aerolíneas reclamándole. Entonces yo sí creo que van a estar 2 o 3 años con problemas, la verdad. Y yo no recomendaría invertir ahora mismo en Boeing, por mucho que estén bastante bajas en acciones. Sobre Airbus, pues con esto del coronavirus también el sector está muy afectado. Por si fuera poco, a Boeing también le ha afectado todo esto del coronavirus y a Airbus también. Y yo diría que con toda la actualización que ha habido de la aerolínea, tampoco aconsejaría ahora mismo a Airbus como la mejor inversión ahora mismo. Hay otra, en mi opinión, más interesante, como Lockheed Martin, o sea, el tío que se acaba de fusionar con UTC, L3 Harry, que también se fusionaron entre L3 y Harry Technology,
y otras compañías más que, por ejemplo, no hemos hablado, esto te lo quería comentar, no hemos hablado de los motores iónicos, que para mí son el futuro en el espacio, y les recomiendo leer sobre ello. Buscamos motores con el mayor empuje atrás, el mayor ISP posible, que es la eficiencia del motor y el menor consumo de kilovatios posible. ¿Por qué hablo de estos motores? Porque, bueno, como digo, creo que son el futuro. ¿Y quiénes dominan estos motores? Pues aparte de los rusos, con la compañía OKB Fakel, pero esta compañía no cotiza, o sea que con la compañía rusa no podemos hacer nada, pues los motores más avanzados pertenecen a Aerojet Rocketdyne, que es americana, con su motor Next. Aparte, Aerojet Rocketdyne produce los principales motores de muchos lanzadores americanos, exceptuando SpaceX y Blue Origin, pero sí de los Atlas, de los Delta, del Vulcan también va a llevar el L10 en la tercera etapa. Entonces, Aerojet es una de las principales compañías. Además, Aerojet, les recomiendo que la miren. También le abrí un hilo en el foro de bolsa de Rankia, y Aerojet también produce muchos motores para los propelentes sólidos, que son los que se utilizan en los ISBM de Estados Unidos, de defensa americana, de los misiles nucleares. Bueno, pues Aerojet tiene, de los motores iónicos, tiene el motor Next, el motor AEPS, que es el que moverá la Gateway, la estación Gateway, fíjate, es un motor el más potente actualmente, y el futuro X3, que es el motor más potente de la actualidad que está en desarrollo, es un motor que nos podría llevar a Marte, con la suficiente producción de energía mediante paneles solares, o con un motor, o con un reactor nuclear compacto, como el Kilopower, que también está desarrollando la NASA. Este motor nos podría llevar a Marte en los próximos 20 años. Y este motor pertenece a Aerojet. Y dentro de Europa tenemos la compañía inglesa Kinetic, que con sus motores T6 alimentan la sonda Bepi Colombo, que es un motor, la verdad, bastante potente, y además está desarrollando el futuro T7, realmente, y otra compañía además por estos motores bastante interesante, esta compañía Kinetic, que, como digo, es de defensa de Inglaterra. ¿Cuáles son las empresas que más te están llamando la atención? Si te preguntara, dime 5 empresas en las que invertirías. Bueno, justamente lo que estoy haciendo. Aparte de Kinetic, y en Aerojet también tengo un poquitico. Por cierto, tengo el ETF, yo he resumido y no he querido complicarme mucho la vida, y tengo un poco del ETF Rock. He comprado el ETF Rock, y además del ETF Rock tengo comprada la compañía MOC, INC, que también está dentro del ETF Rock, y ahora y también he comprado la compañía Thales, que ya hemos dicho que es una de las principales fabricantes de satélites del mundo, y también, por cierto, hoy mismo, y de cilindros para los módulos espaciales y para las naves espaciales, como la nave Signo. Hoy mismo Thales acaba de llevar el cilindro del módulo privado de la compañía Acción, que se va a instalar en la ISS. Hoy mismo salió una noticia, le iba a cargar en el foro. Recomiendo a todo el mundo que se mire la compañía Thales, que también le abrí un hilo en el foro. Y por supuesto Lockheed Martin, Raytheon y L3H Harris. Estas serían 5 o 6 de las compañías que más invertiría. Lo que no sé, por ejemplo, Lockheed Martin, Raytheon y LH3 Harris y Moog son empresas de defensa, ¿no? ¿Por qué invertirías ahí? ¿Qué es lo que le ves a esas empresas? Bueno, es que creo, mira, salió hace poco un análisis en Seeking Alpha, y decía que Lockheed Martin le ha vuelto el mojo, lo decía así en inglés. Y básicamente Lockheed Martin es la principal fabricante de las naves de Orión y de los GPS americanos. O sea, eso en el sector espacial. Aparte, en todo el sector militar, Estados Unidos, el presupuesto militar cada día sigue igual o aumenta. No es que ni mucho menos baje, más con las tensiones que hay con China y con la competencia que hay con China en todo. Entonces, Lockheed Martin es una de las principales fabricantes y lleva 23 años aumentando los beneficios. Y entonces, en este análisis que te digo, que salió en Seeking Alpha, decían que en los últimos años la división que mejores márgenes le estaba dando y mejores ganancias le estaba dando a Lockheed Martin era la división espacial. Y yo creo que en todas estas compañías de defensa, que desgraciadamente, ojalá en un futuro estas compañías dividieran sus divisiones espaciales y las sacaran a cotizar a bolsa de forma separada, pero no lo creo, porque ya saben que ese es el futuro. Ahora mismo sí, Raytheon, que es la que tiene Collins Aerospace, que es una compañía que tiene tremendos márgenes también, esta compañía que tiene esta división espacial.
Entonces, pues si no quieres invertir en el sector de defensa, pues te limitan mucho las opciones para comprar en las compañías espaciales, pues te tendrías que quedar con Kinetic, tampoco Kinetic porque también es de defensa inglesa, tendrías que quedar con Maxar, con Ball Corporation, perdón, con OHB, que es la alemana, y alguna más como Orcon o Iridium o Concess, cosas así, pero casi todas las demás que cotizan al sector espacial desgraciadamente pertenecen a compañías militares. ¿Y Magellan Aerospace? ¿Esa te suena? Sí, Magellan Aerospace, exacto, sí. La tengo también, es otra que también tengo en seguimiento. Es que ahora, claro, con estas bajadas el sector aeroespacial se ha quedado, habrá empresas que se han quedado a muy buenos múltiplos, ¿no? Es verdad que comentas, por ejemplo, Airbus y Boeing son muy arriesgadas, ¿no? Pero a lo mejor hay empresas como Lockheed Martin que han bajado mucho y se han quedado buenos múltiplos y es una buena oportunidad para empezar a crear carteras si te gusta este sector. Exacto. No, otra así que son, que digamos que son subsidiarias del sector aeroespacial es Hexcel, que es una de las principales compañías de composites, de fibra de carbono, no me salía la palabra, de fibra de carbono, y otra compañía también es Spirit, la voy a buscar ahora mismo aquí, que la tengo aquí en mi portafolio de King Alpha, Spirit, me parece que se llama, no sé. Sí, exactamente. Se llama igual que lo que es Aerospace. Pues esta compañía ahora mismo cayó desde los $75 y está ahora cotizando $25. Y tiene un P11 nada más, porque es una de las compañías que produce principalmente los fuselajes de los aviones y todo. Y la otra, igual que también se ha desplomado mucho y que ya te digo que a mí me encanta también, es Hexcel. Otra que no me quiero olvidar es Virgin Galactic. Virgin Galactic ahora mismo tiene 0 ingresos, 0 beneficios, 0 de todo, todo por demostrar, porque además tuvieron un accidente en que se mató un piloto y el otro quedó herido en una nave que explotó cuando estaban haciendo pruebas hace como 5 años, pero ya parece que tienen madura la tecnología. Hay que decir que Virgin Galactic, a diferencia de Blue Origin con el New Shepard, no pueden decir oficialmente, o bueno, eso lo están cambiando, la línea oficial de calma de 100 kilómetros es un poco subjetiva de dónde llega el espacio y dónde no, pero está claro que la nave espacial de Virgin no va a llegar al espacio, no va a llegar a los 100 kilómetros, vale, en la parábola que va a realizar, pero sí va a dar 5 o 6 minutos de microgravedad. Y yo ahí tengo un poquito de dinero también metido, pero muy poquito, solamente hasta esperar a que empiecen los vuelos, a ver cómo de verdad se va desarrollando. Porque primero que ha sido contratado por J. Grace Time de la NASA para que entrenen a los astronautas. A partir de ahora se van a entrenar en Virgin Galactic y en Blue Origin, los astronautas de la NASA. Y ya le está dando además con esto un sello de calidad a ambas compañías. Y además, yo soy, los precios de los billetes se estima que van a estar entre $250,000 y $350,000 de ambas compañías. Yo soy positivo y creo que va a haber bastante demanda en lo que son vuelos turísticos suborbitales, la verdad. Y creo que Virgin Galactic, porque desgraciadamente si hubiera que elegir entre Virgin Galactic y Blue Origin, ni me lo pensaba un segundo y compraba Blue Origin. Pero desgraciadamente Blue Origin creo que no va a estar cotizando probablemente en 1 o 2 décadas o 3 décadas en la bolsa. Igual que SpaceX probablemente no cotiza hasta 1 o 2 décadas. Aunque, sin embargo, Starlink se han dicho que quizás la saquen a bolsa en unos 4 o 5 años cuando tenga la constelación más desplegada. Hay que estar atento con Starlink, si de verdad da beneficio. Bueno, pues volviendo a Virgin Galactic, yo creo que es una compañía con bastante potencial. Si el turismo suborbital empieza a funcionar bien y ellos no tienen ningún problema con los motores híbridos, con los que tuvieron problemas en la anterior nave que les explotó. Sí, pero ¿crees que será una industria con unos márgenes buenos para revalorizarse, para crecer? No, pero ¿ves ahí potencial en el turismo, que la gente quiera ir al espacio, que pague bastante dinero para ir, aunque bueno, al espacio, o por lo menos a la órbita baja, ¿no? Que se dice, o un poquito antes de llegar a la frontera del espacio, que bueno, la frontera del espacio no es algo científico, se estima unos 100 kilómetros, pero aún no está claro dónde empieza el espacio o dónde acaba. Eso, dónde acaba no se sabe, pero que no sé dónde empieza.
Bueno, el problema es que en esto lo bueno que tienen es que hay solamente son un duopolio, son Virgin Galactic y New Shepard, porque aunque SpaceX quiera llevar en un futuro turismo para la órbita, yo no creo nunca que el turismo orbital sea tan barato como el turismo suborbital. Es como, para hacer una comparación, es como hacer una comparación entre el fútbol sala y el fútbol normal. Son deportes completamente diferentes, cada uno en su escala. Digamos que el turismo suborbital es el fútbol sala, y el turismo orbital, que ya SpaceX también está vendiendo billetes de su nave Dragón a Acción y a Space Adventure, y también le ha vendido billetes ya para comercializarse, que lo vamos a ver en los próximos años. Pero es que, claro, un billete a órbita vale 45, 50 o 60 millones que lo va a vender SpaceX, o incluso 90 millones. Mientras que estamos hablando del turismo suborbital de precio de $250,000, que más o menos alguien de una clase media que se quiera dar el capricho y tenga ese dinero y se lo pueda permitir, pues oye, se lo puede. Y quizás en 10 años, estamos hablando que son un duopolio, nada más que Virgin Galactic y Blue Origin, el billete lo logre bajar a 100,000, 50,000, ponle $25,000, que mucha gente quizás de la clase media que tenga ese dinero y sueñe, porque sea su sueño de la vida, de poder disfrutar de 5 o 6 minutos. Yo mismo, si pudiera, lo haría. 5 o 6 minutos de microgravedad, pues oye, si se lo pueden pagar, yo creo que va a tener mucho potencial. Lo único riesgoso de Virgin Galactic es su motor híbrido, que es un motor que es muy difícil de escalar y que ya les ha dado problemas, y además que no tiene sistema de escape, como sí tiene el New Shepard, que la cápsula puede salir disparada del cohete si el cohete tiene algún problema. Entonces, a diferencia de Blue Origin, Virgin Galactic juega con algunas desventajas. La única ventaja que se le ve al sistema de Virgin Galactic es que el aterrizaje es mucho más suave, en una rampa como un avión, mientras que la cápsula de Blue Origin aterriza con un golpe, la verdad es que bastante fuerte contra la Tierra, porque lo único que la frena son los paracaídas. Sí, la verdad es que es impresionante lo que hacen algunos empresarios americanos, en qué líos se meten, ¿no? Sí, la verdad es que el sector aeroespacial es tan grande, es casi infinito, ¿no? O sea, porque hay empresas que... un universo en sí mismo. Sí, pues hay empresas a lo mejor más especializadas en comunicaciones, en electrónica, otros pues en fuselaje y en piezas, y es muy variado y es complicado, ¿no? Y a lo mejor, sí, lo mejor es un ETF un poco que te cubra casi todos los sectores, y yo creo que es un buen momento para empezar a crear carteras. Yo personalmente lo veo como que hay que empezar a crear cartera, pero que sea muy, muy largo plazo, ¿no? Es para alguien que esté pensando en muy, muy largo plazo, aunque nunca se sabe cuando de repente un sector explota, ¿no? Porque a lo mejor Internet a principio... Yo solo... Dime. No, bueno, quería decir que a lo mejor Internet a principios de los años 2000 a mucha gente le parecía un bluff y tal, y que aún faltaba mucho, y de repente salió el iPhone y ha explotado todo, ¿no? Por así decirlo. Y pues que en el sector espacial tampoco sabes muy bien cuándo va a ocurrir esa explosión, pero que va a ocurrir es seguro, ¿no? Es seguro. Yo soy de la opinión que en esta década no va a ocurrir una super explosión, pero sí va a haber un crecimiento grande, sobre todo cuando también debute el New Glenn de Blue Origin y se vea el impulso que le está dando, porque hasta ahora lo que se ha visto de Blue Origin es casi en la punta del iceberg, pero lo que tienen por detrás es mucho más. Y si en esta década también sale por fin operativo el Starship de SpaceX, porque el Starship de SpaceX podría revolucionar el precio que libramos en órbita. No, sería un cambio radical en el sector de las cargas al espacio, y Leo, se podría empezar a hablar de las estaciones rotatorias en Leo turísticas, si la Starship funciona, que eso es un gran if. Si funciona y si están operativas y si están baratas y si están recuperables, estamos hablando de una nave que es la nave más grande que se va a construir, que se ha construido nunca de la historia, más de 150 toneladas en versión recuperable en Leo, puede poner la Starship, y están hablando de que solamente el coste por cada vuelo sería de 2 millones en combustible nada más. Sería algo revolucionario. Que solamente iba a terminar que para 2030, yo sí creo que a partir de 2030, cuando nos establezcamos en la Luna, es cuando el sector va a empezar a explotar de verdad, en 10 años. Sí, al final dicen que las revoluciones vienen con la conjunción de varias tecnologías, y es un poco lo que decíamos al principio del podcast, ¿no? Si de repente eres capaz de producir energía en el espacio, produces agua, produces oxígeno, puedes cultivar plantas, porque
Bueno, en la ISS ya se han cultivado lechugas que los astronautas se han comido, ¿no? Y dicen que es muy rica. Claro, entonces, puedes cultivar tomates, tal. Además, los cohetes de SpaceX, Blue Origin, reduce mucho el precio de lanzar 1 kilo a órbita. Pues toda esa conjunción puede hacer que la economía en el espacio, pues de repente sea un boom. Y claro, es lo que nunca sabes cuándo va a llegar. Pero ahora con estas bajadas y que este sector ha sufrido mucho, porque muchas de sus empresas están relacionadas con el sector aéreo, a lo mejor es buen momento para entrar en empresas que veas que no tienen riesgo de quebrar, y es un momento de empezar a crear un poquito de cartera, ¿no? O meterte en algún ETF, y creo que es un buen momento, y por eso le agradezco a Eric que haya participado en este podcast y nos haya explicado un poco a grandes rasgos cómo está el sector aeroespacial, algunas empresas y todo esto que yo veo muy interesante. Yo es un sector que estoy empezando a construir cartera y bueno, que voy a seguir muy de cerca, porque yo creo que tecnología hablo de internet, robotización, inteligencia artificial, luego todo lo que tenga que ver con conservación del medio ambiente, desde energías renovables, almacenamiento de energía, etcétera. Y yo creo que el sector aeroespacial, para mí, son mis 3 sectores claves, es donde va a estar la mayor parte de mi inversión. No sé tú cómo lo ves, por hacer un resumen final del sector aeroespacial, aunque ya creo que lo has comentado, ¿no? Que decir, oye, pues le va a costar, pero tú crees que a partir de 2030 vamos a ver un gran cambio, ¿no? Ojalá sea así. Sí. No sé cómo lo ves o qué dirías para acabar este podcast, de los pensamientos que te han venido a la cabeza, o hacer un pequeño resumen o una última reflexión que quieras hacer. No, el pequeño resumen, que ha sido un placer compartir contigo en este podcast, José, y que sí, que creo que en esta década, sobre todo si pisamos la Luna, no sé si vamos a pisar la Luna en 2024, porque hay algunos retrasos en la herramienta, pero quizás siendo casi seguro, yo creo que va a ser en 2026 o 2028, lo que sí va a ser en esta década, y cuando tengamos a partir del 2030 una base lunar, tanto americana como china, en la Luna, creo que va a haber un pequeño boom en el sector espacial, y creo que va a ser un sector que va a llamar mucho más la atención. Y recuerdo que, solamente quiero recordar que muchos venture capitales están entrando en el sector espacial ahora, y los venture capitales son siempre la semilla de las grandes cosas, desde Google hasta Microsoft, hasta Tencent, etcétera, y ellos están entrando ahora mismo más en los últimos 5 años que en los últimos 20 años se han invertido en el sector espacial por parte de los venture capitales. Y bueno, yo también escuchándote sobre los sectores que a ti te gustan, yo estoy completamente de acuerdo, a mí me encantan esos sectores. Por ejemplo, en el sector renovable tengo la compañía Vestas también, que me encanta. Y además de esos sectores, el otro sector que a mí me gusta mucho, y que bueno, si en un futuro te animas a hacer un podcast, es el sector de videojuegos. Hombre, sí, apasionante. La verdad es que el sector videojuegos es como muy volátil, ¿no? Que al final depende de que saques un gran éxito, como el sector del cine, ¿no? Que como te gastes mucho dinero en desarrollar un juego y luego no te funcione, o sea, es un sector muy volátil, un sector muy difícil de predecir, ¿no? Un sector muy apasionante, ¿no? Y están sacando cosas extraordinarias. Yo no soy gamer, no entiendo mucho del sector, pero entiendo que para el que sepa, es un sector muy interesante y que también se pueden encontrar buenos precios, porque entiendo que hay empresas que a lo mejor no son muy seguidas por el mercado, que a lo mejor el mercado no las entiende bien y pueden ser un auténtico boom, ¿no? Sí, en los últimos años es uno de los sectores que más ha crecido. Bueno, yo soy un gamer semi-retirado, ya con el tiempo que uno tiene ya cuando van cumpliendo los años es mucho menor, y algún jueguito el último juego que me pasé fue hace años. Pero en general es un sector con cada vez mayor crecimiento y cada vez mayores jugadores a nivel mundial. Pero bueno, vamos, para resumir con este sector de espacial, pues yo solamente recomiendo que la gente se informe, y que es un sector muy interesante, muy apasionante, y que toca, yo creo que yo siempre digo que el sector espacial es la cúspide de la tecnología, desde biotecnología, materiales. Eric, muchas gracias por haber estado aquí en el podcast. A mí estos temas que creo que tienen un futuro brillante en cuanto a inversión, ¿no? Creo que puede haber muy buenas oportunidades y que van a tener el viento de cola a favor. Creo que este sector es un sector que tiene viento de cola, que va a estar empujado por la dinámica del progreso de la humanidad. Y a mí estos sectores son los que me gustan, ¿no? Los que veo que las dinámicas van hacia ahí, ¿no? Que no tienen el viento en contra, que tienen el viento
a favor. Yo creo que este es un sector, es verdad que a lo mejor aún le falta, pues como has comentado, aún le falta una década, pero son empresas con tecnologías impresionantes y a mí sí que me gusta estos sectores cada cierto tiempo revisarlos, ¿no? Entonces a mí me gustaría, pues yo sé, pues de aquí, a lo mejor de aquí a un año, pues oye, vamos a ver cómo está el sector, qué es lo que ha pasado en este último año y bueno, pues si vienes aquí, yo encantado. Justamente, José, si quieres para dentro de un año, si es que dentro de un año Blue Origin lanza el New Glenn y para Blue Origin este es el primer cohete orbital y va a ser un cohete de que va a poner 50 toneladas en Leo, que es una bestialidad en versión recuperable, en versión reutilizable. Pues si el año que viene debuta el New Glenn, podemos hacer un resumen de nuevo de cómo está el sector dentro de un año. Sí, y habrán pasado las elecciones norteamericanas y veremos a ver la nueva administración qué planes tiene, ¿no? Para el espacio también, que eso es muy importante. Bueno, la nueva, la continuista. Vamos a ver si continúa Trump o llega Biden y cambia los planes. Sí, no me he explicado bien. Quería decir eso, pues después de las elecciones, pues esté quien esté, a ver qué planes tiene para el sector espacial. Que eso es muy importante para las empresas del sector, claro. Sí, no, dentro de un año se va a saber todo, porque en febrero se va a saber quiénes son los que tienen los contratos de los landers lunares y se va a saber también quién ha ganado las elecciones y si el programa Artemis continúa, pero sobre todo continúa a qué ritmo. Porque si es Donald Trump, probablemente el ritmo se va a acelerar y la NASA le van a tener que aumentar sí o sí, porque con 21.000 millones de dólares que tiene actualmente no les da para llegar y van a tener que aumentarlo por lo menos 25.000, 26.000, lo que están estimando, lo que está pidiendo Jim Bridenstine, que es el director de la NASA, para que se lo tenga. Entonces, dentro de un año vamos a tener las cosas mucho más claras de cómo va el sector. Bueno, Eric, pues un placer, muchas gracias, espero que nos veamos en no mucho tiempo en este podcast. Pues lo mismo, José, ha sido un verdadero placer hablar contigo y encantado de repetir cuando quieras. Muy bien, gracias y gracias a los oyentes por estar ahí. Si os ha gustado, poner algún corazón en iVoox, algunas estrellas en Apple Podcast y bueno, ahora os dejo con el grupo mallorquín de música Parsecs. Muchas gracias. Wake up, the world is not waiting. The earth that's not as big for you. The dream that's coming so tempting. Just keep your stuff, don't be a fool. Yeah, but you don't even care about that. Wake up, wake up, just wake up, wake up. Wake up now, better get ready. You give up stars and look so good. Your world is not moving forward. You have to push it harder too. Yeah, but you